Bueno, y momento de revisar también qué es lo que está pasando afuera, qué está pasando en el mundo. Y para eso nos tiene todos los detalles, como todos los días, nuestra compañera Marianne Schmidt. ¿Cómo estás, Marianne? Buenos días. Hola, muy buenos días, Florencia. Sí, tenemos harta información internacional y una muy relevante. Tú bien sabes que desde hace al menos 2 años, porque también esto se arrastra durante el gobierno de Donald Trump, la tensión que existe entre Estados Unidos y China es latente y ha ido de acuerdo a los tiempos o la administración que esté al mando de la Casa Blanca ha ido creciendo, a veces un poco en bajada, pero siempre hay una tensión de estas dos potencias que son las principales potencias mundiales. Y en ese contexto se produce una conversación y esto es tremendamente relevante, no solo para ellos, sino para el resto del mundo, lo que se habló en esa conversación, porque cada decisión que tome cualquiera de los dos gobiernos tiene implicancia en el resto de las naciones. Se trató lo que vimos ayer, perdón, parece que no lo he dicho, es una conversación que se produce finalmente entre el presidente Joe Biden de Estados Unidos y el presidente de China, Xi Jinping, y es una conversación que se hace de manera virtual, por eso se habló de una cumbre virtual. Todo esto en el contexto de que el presidente Xi Jinping no ha querido realizar viajes al extranjero desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Pues bien, se hace esta cumbre virtual, fue muy mediática, además anunciada porque era algo muy relevante y es una conversación que se extendió por 3 horas y media. Fue bastante larga, incluso más larga de lo que habían programado ambos líderes inicialmente según las delegaciones. El mandatario norteamericano dijo que este encuentro se realizó para evitar un conflicto entre Washington y Beijing, sobre todo la tensión que se produce en estos momentos por la situación de Taiwán. Y pese a la larga duración de esta conversación, habló posteriormente una alta funcionaria de la Casa Blanca que le explica inmediatamente a los periodistas que no hubo ningún avance o acuerdo destacable, pero que sí trataron los temas relevantes en el mundo ahora, que no solo fue la tensión de Taiwán, sino la situación de Irán, los derechos humanos, una materia muy cuestionada, ¿verdad?, y el comercio entre ambos países. Los asesores de Joe Biden presentaron entonces a la cumbre como una oportunidad para intentar evitar una escalada de estas tensiones que yo les decía que iban, es como una montaña rusa. De repente van bien, en otros momentos baja, de acuerdo a la política contingente. Y Biden afirma que se necesitan en estos momentos, más que antes, medidas de contención, que la competencia entre Estados Unidos y China no se transforme en un conflicto. Y en ese contexto, la recepción de Xi Jinping fue bastante buena. Dijo, estoy dispuesto a trabajar con usted. Y ahí hace una clara diferencia en la relación que se tenía, ¿verdad?, de Xi Jinping, que ya sabemos que va a estar por mucho tiempo en el poder, de acuerdo a los últimos acuerdos que logró el Partido Único Comunista de China, con la administración de Donald Trump, ¿verdad?, donde la tensión fue muy alta, donde en el gobierno de Trump se privilegiaba la manufactura y todo a nivel interno, la producción interna, no depender tanto de China como sí lo hace el resto de los países del mundo, y en ese contexto se produjeron sanciones o aumentos de impuestos en algunos productos, y ahí donde fue creciendo esta situación. Y ahora dice Xi Jinping, después de esta conversación de 3 horas y media, yo estoy dispuesto a conversar con usted, a negociar con usted, por lo tanto ya hay al menos una relación mejor, favorable entre ambas potencias, porque tienen muchas diferencias en otras temáticas. Sí, de hecho, Mariana, las expectativas del encuentro, podríamos decir, para ser sinceros, que no eran muy altas, al contrario, eran bastante bajas, y básicamente lo que se estaba buscando en este encuentro entre los dos mandatarios, que hay que decirlo, son los mandatarios de las principales potencias, sobre todo económicas, del mundo, era más que construir quizás una vía de colaboración, que es bastante complicado, era justamente la manera de no agravar las hostilidades, justamente.
Exactamente, porque sabemos que son posturas distintas, que hay cuestionamientos, como les comentaba recién, en materia, por ejemplo, de derechos humanos o la posición que tiene Estados Unidos frente a Taiwán, que ellos han luchado por su autonomía, siendo que y ahí está la lucha con China, que China ha defendido que independiente que Taiwán sea una isla, es parte de China, entonces hay una tensión bastante fuerte y en ese sentido ha tomado partido en el último tiempo, sobre todo Estados Unidos, porque ha habido a raíz de estas declaraciones una movilización de navíos a la zona, se han intensificado, ¿verdad?, maniobras militares y eso ha sido muy, muy complejo en el último tiempo. Por eso, a pesar de este distanciamiento tan grande y extendido que viene desde la administración anterior, que se haya producido esta cumbre virtual de una conversación de más de 3 horas y media, independiente, como lo dijo la encargada de la Casa Blanca, que no se tomó acuerdo de nada, no se llegó a ningún acuerdo, es primero la antesala de lo que puede venir más adelante. Así que nos imaginamos, no lo revisé, pero nos imaginamos que el mercado debe haber reaccionado muy bien después de este tipo de cumbres. Y esta es una noticia relevante y se están viendo los gestos solidarios. La farmacéutica estadounidense Pfizer cederá la patente de su píldora contra el coronavirus para abastecer a 95 países de bajos ingresos. Esto supone el 53% de la población mundial. ¿Qué significa? Esto significa que el fármaco en proceso de aprobación será producido sin que la empresa reciba ingresos por derechos. Lo anterior se ha logrado gracias a un acuerdo que se estableció con la iniciativa United, que es una socia de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en emergencias sanitarias. La idea es producir entonces genéricos de su nuevo tratamiento en píldoras contra el COVID-19 con el fin de hacerlo más accesible, en definitiva también más barato en países en desarrollo. Es parte de la nueva postura que ha tomado Pfizer en medio de esta pandemia.